Buenos días a todos, colegas. Vamos a continuar con el ciclo de charlas que estamos desarrollando todos los días a las 11 de la mañana y revisando temas que tienen que ver con la atención de los niños con enfermedad por coronavirus 2019. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Moshe Alcarraz. Él es pediatra intensivista del Hospital Cayetano Heredia y también trabaja en el INCOR, ¿no? El tema que nos va a presentar es un tema, creo yo, de mucha importancia, sobre todo para los colegas que están trabajando en las áreas, en las regiones del país, ¿no? Nos va a traer cuestiones muy prácticas, y que titula Criterios de ingreso a UCI, manejo de la vía aérea y soporte respiratorio. Les voy a pedir, por favor, que en lo posible cierren sus micrófonos para evitar que haya interrupciones. Al final de la charla, al final de la presentación del doctor Moshe, vamos a pedirles sí, que puedan abrir sus micros y puedan participar con las preguntas. Bien, sin más, vamos a darle la voz al doctor Moshe para que pueda iniciar. Muchas gracias. Empezamos, Moshe. Listo, gracias Edgar. Bien, buenos días con todos. Bueno, muchas gracias al equipo que está organizando este curso. Me han pedido que revise un tema que agrupa varias cosas importantes y vamos a tratar de ponerlas en algunos conceptos resumidos en este espacio que vamos a tener ahora, ¿no? Eh, Quisiera empezar poniendo la situación, digamos, el estado actual de cómo está la enfermedad en nuestro país y haciendo hincapié a la parte que nos compete, que son los niños, ¿no? Esta actualización está hasta el 15 de abril y como ustedes pueden ver aquí, lo que tenemos es 12.491 casos, ¿no? Esa fue la actualización de ayer, y de los cuales menores de 17 años son de 0 a 11 años 420 y adolescentes de 12 a 17 años 222. Esto hace que tengamos pacientes menores de 18 años que corresponden al 5% de todos los casos que tenemos. Eh, Esto ya de por sí, digamos que comparado a otras realidades, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, suele ser un poco más alto de lo que se está reportando. Tal vez tenga que ver con el tipo de diagnóstico y pruebas que estamos haciendo, pero ya de por sí llama un poquito la atención. Y esta parte de acá sí es un poco más lamentable, que es la que ya tenemos 3 casos a esta fecha de acá de niños fallecidos. Y ayer en la tarde salió una noticia también de una paciente de Arequipa que lamentablemente también falleció, ¿no? Entonces ya tenemos al momento 4 niños fallecidos. Esto es España, que también está actualizado hasta el 15 de abril. Como ustedes pueden ver, en España, para esta actualización de 133.000 casos, el grupo pediátrico corresponde a menos del 1%, y ellos tenían 3 fallecidos en esta cantidad de pacientes. Esta es una plataforma en la cual las UCIs de Norteamérica están actualizando sus datos con respecto a los ingresos que tienen sobre pacientes con diagnóstico confirmado. Inicialmente, ellos empezaron solo reportando pacientes pediátricos. Como ustedes ven acá en la distribución de edad, lo que se empezó a ver poco a poco es que empezaron a admitir pacientes mayores de 18 años, ¿no? Y se distribuyen así actualmente las edades: menores de 2 años, de 2 a 12, de 12 a 18, aquí están de 18 a 30 y mayores de 30 años por acá, que ya prácticamente están como el 40% de adultos están ocupando UCIs pediátricas en Estados Unidos. Lo que también vemos acá es que el grupo que ellos han separado de menor de 2 y de 2 a 12 y de 12 a 18 están como que se distribuyen con una ligera predominancia de los adolescentes, ¿no? De acuerdo a la literatura inicial china que se reportó, los pacientes que tenían una mayor proporción de ingreso a cuidados intensivos pediátricos eran los lactantes menores de 1 año. Así que eso también llama un poco la atención. Vamos a volver a estos datos más adelante, pero quisiera que vean también acá que ellos para esta fecha ya tenían ya cerca de 600.000 casos en Estados Unidos y solo habían reportado 4 fallecimientos.
Entonces, lo que nosotros tenemos al momento es que ya estamos en una etapa de la pandemia en la cual nuestra definición de caso va a incluir a cualquier niño que tiene una infección respiratoria aguda con un contacto positivo o proviene de un área de transmisión comunitaria. O como que lo que más nos compete a la atención en hospitales, en urgencias o emergencias, es que todo niño que tiene una infección respiratoria aguda grave, es decir, que requiere hospitalización, se convierte en un caso sospechoso de COVID-19. Eh, Esto es de acuerdo al documento técnico del MINSA y lo que nosotros hemos trabajado en el capítulo de medicina intensiva pediátrica con el grupo de prácticamente los representantes de todas las UCI de Lima, es que optamos por añadir una definición de el niño con sospecha de alta posibilidad o de alta sospecha, ¿no? Porque tenemos en cuenta que la mayoría de los niños no van a ser COVID positivo, la mayoría va a ser COVID negativo. Sin embargo, igual son casos sospechosos, ¿no? Tenemos un niño con BCR, influenza, adenovirus, que son los niños que usualmente recibimos, sobre todo en esta época que ya estamos cambiando ahora la estación, y la mayoría va a seguir siendo de esas etiologías, ¿no? Así que lo que hemos tratado de definir es tratar de identificar a qué niños podrían tener una mayor posibilidad de sospecha. Y también de acuerdo a los reportes, sobre todo de China, se veía que los niños tenían, la transmisión era, más que todo se daba en brotes de familia, ¿no? Así que lo que hemos definido como sospecha de alta posibilidad es un niño que tiene la clínica, que cumple la definición clínica, pero que además tiene un contacto de alto riesgo que se define como una exposición intradomiciliaria o contacto sin protección y a menos de 2 metros de distancia. ¿No? Eso es para tenerlo en cuenta porque eso va a tener como que, digamos, una repercusión en el manejo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían los criterios de admisión a una unidad de cuidados intensivos? Para esto hemos tomado en cuenta los lineamientos del documento técnico del Ministerio de Salud, que en base a esto se hizo el documento de consenso del capítulo de medicina intensiva pediátrica, y también que la sociedad que como que tenía los lineamientos más definidos para este punto en particular de criterios de admisión a UCI era la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, que también se tomaba en cuenta. Entonces, básicamente lo que tenemos que considerar para que un niño sea valorado de ingresar a una UCI pediátrica es considerar la severidad de la enfermedad y los síndromes graves de presentación clínica de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es un caso severo? En un caso severo uno debe valorar el ingreso a una unidad de cuidados intermedios o a la UCI dependiendo del compromiso. Entonces, el caso severo es una neumonía severa, tal como está definida por la OMS, o una neumonía que tiene disfunción orgánica, que tiene compromiso de otros órganos, ¿no? Que puede ser un trastorno de coagulación, un trastorno miocárdico, cardiovascular, neurológico, renal, etc. O que tenga un deterioro progresivo, ¿no? Entonces, solamente para recordar la definición de neumonía severa, que esto está, digamos, también en la guía clínica de la OMS de COVID, es básicamente un paciente que satura menos de 92%, que tiene una dificultad respiratoria severa, que tiene intolerancia oral o que tiene compromiso del estado de conciencia o una taquipnea severa o compromiso del intercambio gaseoso, ¿no? Con hipoxemia o hipercapnia. ¿Okay? Entonces, todo paciente que presenta estas características es un candidato a pasar a la unidad de cuidados intensivos. Y en quienes no, digamos, el ingreso sería como que directo en pacientes que tienen ya el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo, que tienen criterios de sepsis grave o de shock séptico, o que necesitan algún tipo de soporte ventilatorio, hemodinámico o algún otro soporte de un órgano avanzado, ¿no? Entonces, en estos casos, estos pacientes tienen indicaciones de pasar a unidad de cuidados intensivos. Ahora, cuando hablamos de la unidad de cuidados intensivos, aquí viene un tema que particularmente creo que nos ha costado un poco, pero veo que ya felizmente nos estamos organizando mejor, es en cuanto a qué UCI, ¿no? Porque todos nuestros hospitales tienen una UCI general de niños, ¿no? Entonces, por las características que tienen nuestras UCIs, no son UCIs con ambientes aislados, separados o que tengan presión negativa. Usualmente son salas comunes, ¿no? Que tienen cierta distancia, pero no son, digamos, que cada paciente está separado específicamente en un cubículo, por decirlo así. Entonces, esta es una organización propuesta para cómo podría organizarse un área de urgencia o un hospital con atención de niños.
y es que el área de pretriaje podría dividirse en respiratorios y no respiratorios. De aquí ya empezamos a ver que sería recomendable separar la emergencia en dos áreas diferentes, ¿no? Entonces, todos los niños que van a hospitalizarse, que cumplen la definición de caso sospechoso por su clínica respiratoria, los agruparíamos si son de sospecha alta o si ya tienen el diagnóstico confirmado en una cohorte, y en otra cohorte son los niños que tienen sospecha baja, que tienen mayor posibilidad de ser otros virus, ¿no? En esta área debería haber una unidad de trauma shock con un espacio donde uno pueda, digamos, proceder al colocarse el equipo de protección y acceder a esta área, ¿no? La unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID podría estar en la emergencia, ser parte del área de emergencia, o podría estar localizada en otra área del hospital, dependiendo de, digamos, la infraestructura y cómo y la disponibilidad que tenga cada hospital, ¿no? Si se puede separar la UCI general, podría separarse también, pero eso ya depende de cada institución, de cómo está organizada. En cualquiera de los casos, esta área siempre debería estar manejada por el equipo de cuidados intensivos, o al menos hacer un manejo conjunto con el equipo de emergencia o de pediatría que esté a cargo. Entonces ahora veamos la segunda parte, que corresponde al manejo de la vía aérea, ¿no? Digamos que ya estamos organizados, ya sabemos que vamos a recibir a un paciente respiratorio y nos llega un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y por definición de caso es un caso sospechoso. Entonces, evaluamos al paciente y el paciente está en una condición grave, por dar un ejemplo, está cianótico, con desbalance tóraco-abdominal, con trastorno de conciencia. En este caso, nosotros no nos quedaría duda de que debemos proceder a la intubación endotraqueal. Entonces, ¿cómo es el manejo de la vía aérea? Y para esto, como muchas cosas en esta pandemia, está apareciendo información, digamos, cada vez un poco más sistematizada para hacer recomendaciones. Si bien todavía la evidencia, digamos, que se está construyendo, se está acumulando, pero al menos hay sociedades internacionales de comité de expertos que pueden estar haciendo algunas recomendaciones, sobre todo de los países que ya tienen más experiencia, como Europa, China y ahora también Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Entonces, este es un consenso de recomendaciones de la Sociedad Británica de Anestesia, que publicó esta guía de acá para adultos, pero que luego se publicó una adenda que es específicamente para niños, ¿no? Donde se, digamos, resaltan las diferencias en la práctica para tener en cuenta con los niños, ¿no? Entonces, los principios generales para el manejo de la vía aérea son los que ellos ponen acá con estas siglas de SAS, que básicamente quiere decir que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre para el manejo de la vía aérea es que sea un manejo con seguridad para el personal y para el paciente, que sea un manejo con precisión, que nosotros tratemos de evitar técnicas que no sean confiables o que no sean familiares para nuestro manejo, o repetir técnicas que no están dando resultados en el abordaje de la vía aérea, ¿okay? Y que sea a tiempo, que no retrasemos la intubación, que no la adelantemos tanto tampoco sin dar chance de repente de un manejo inicial, que sea en el momento más oportuno, ¿ok? Entonces, esto es lo que siempre debemos tener en cuenta. Ellos han publicado, digamos, es como un checklist. En cada una de las columnas uno puede ver los pasos a considerar y todo lo necesario para tener en cuenta, ¿no? Desde que uno inicia antes del procedimiento, con la seguridad del personal, con la preparación tanto del equipo y digamos, material y humano, el procedimiento en sí mismo, y luego del procedimiento, qué acciones tener en cuenta. Esto lo podríamos resumir de esta forma, ¿no? Que hay un antes, hay un durante y hay un después. En el antes vamos a considerar la seguridad del personal, que es crucial acá, y también la distribución de los roles, que estén los roles claramente establecidos, y desde aquí ya vamos a indicar que, como seguramente ya hemos venido escuchando, que quien se va a hacer cargo del procedimiento de intubación es el personal que tiene más experiencia en el manejo de vía aérea, ¿no?
Vamos a ir viendo estas de cada una, así que empecemos por la parte inicial, que es antes de la intubación, que viene a consistir en la colocación del equipo de protección y distribución de los roles. Entonces, ven aquí, esto es tomado digamos, el manual chino de prevención y tratamiento de COVID. Ellos han recomendado utilizar el equipo de protección completo, ¿no? Que incluye el gorro, la máscara N95, los guantes que inclusive pueden ser doble guante. eh, en este caso es el mameluco o el también llamado mono y un mandil de mangas largas, ¿no? Eh, Finalmente, para que todo el cuerpo quede protegido y en la medida de lo posible no se exponga nada de piel, ¿no? Incluyendo la protección ocular, que puede ser con gafas con sello hermético o los protectores faciales con pantalla, ¿no? Entonces, digamos que esto sería lo que las personas que ya tienen como que más experiencia están recomendando en cuanto a la protección para el abordaje de la vía aérea, porque como ustedes saben es un procedimiento que genera aerosoles. Eh, lo ideal es contar con una protección completa que incluya toda la cobertura de la piel, ¿no? Si bien en las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, o la CDC, ellos no incluyen, digamos que la vestimenta con el mameluco o mono, pero hay muchas sociedades que sí la recomiendan. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? También dependiendo de la disponibilidad de cada hospital. Una vez que uno se ha colocado, y esto es muy importante que uno sepa todos los pasos, y esto es un tema aparte porque es todo algo que hay que revisarlo específicamente en cuanto a la colocación y al retiro del equipo de protección, porque cada paso es crucial, ¿no? Y tan importante como la colocación, como lo vamos a ver después, es el retiro, porque muchas veces la contaminación viene al momento de retirarse el equipo de protección. Entonces, esto lo tenemos listo y luego viene la distribución de roles. Esto es algo que ya se debe conversar previamente, ya debe estar definido, o posiblemente al inicio de cada turno ya debería cada uno saber cuál va a ser su rol en caso de proceder a una intubación. Lo que se recomienda es que haya la menor cantidad de personas posibles. Normalmente una intubación se hace con 5 hasta 6 personas de repente, pero en este caso lo que se recomienda es que hayan 3 o a lo mucho 4 personas dentro de la sala, ¿okay? Dentro de la sala de intubación o de la unidad de trauma shock o el ambiente que esté disponible para esto. Una va a ser la persona de que intube, otra va a ser el asistente o que pueda hacer manipulación de la cricoide, y la tercera persona la que administre las drogas y monitorice al paciente. Y puede haber una cuarta persona que es llamada como volante o que esté a disponibilidad de cualquier indicación u orden o llamado de algún otro personal. Luego viene la preparación. En la preparación es crucial para el abordaje de la vía aérea, aunque no fuera el paciente COVID, esto siempre se recomienda para cualquier abordaje de vía aérea, tener un checklist de materiales. Que todos los materiales que yo voy a necesitar los haya verificado antes, ¿no? de la intubación. Inclusive esto, como digo, sería recomendable que se haga al inicio de cada turno, ver que todas las cosas estén listas, ¿no? Y no esperar el momento de repente de emergencia. ¿Qué es diferente? Que tenemos que tener un filtro que va a ir conectado entre la máscara y el ambú. En este caso es un circuito Mapleson, pero es muy similar, digamos, que aplicar una bolsa autoinflable conectada a la máscara, pero a través de un filtro, ¿no? Y aquí una válvula de Pepe. Lo importante es esto disminuye en forma significativa, muy significativa, la posibilidad de contaminación. También que tengamos un circuito cerrado de aspiración, que debe ser parte de todo el checklist, ¿no? Y adicionalmente, las cosas que se recomiendan estándar para esto. Si es que hay un videolaringoscopio y hay personal que lo manipule, es lo recomendado. Si no, debe utilizarse la técnica con la cual uno esté más familiarizado. Debemos tener una pinza para clampar el tubo, también es importante, cánulas orofaringeas, estilete o guía del tubo endotraqueal, o un buggy. Esto he visto que es un poco más difícil de tenerlo en las áreas pediátricas, pero hay en los hospitales, ¿no? Pero un estilete o guía siempre debería estar. Los tubos, que deben ser con balón, porque
es otra de las características de intubación en pacientes con COVID, que todos los tubos tienen que ser con balón o con CAF. Y un dispositivo supraglótico en caso de que tengamos dificultades para la oxigenación o la ventilación del paciente, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención en una de estas charlas que comparten los europeos es que ellos mencionaban que los pacientes, bueno, sobre todo adultos, tienden a llegar con un cierto grado de deshidratación, que a veces es muy importante y a veces eso ha hecho que el tubo no deslice bien en la vía aérea y tengan dificultades, ¿no? Y por eso recomiendan la lubricación del tubo también, para que sea el procedimiento con más facilidad. Bueno, luego de los materiales tenemos que preparar las drogas, y las drogas que van a consistir en la secuencia rápida, ¿no? Y que tenemos que tener las dosis listas. Si no hemos pesado al paciente, debemos hacer un cálculo de su peso, ya sea utilizando la cinta o de alguna otra técnica, y que las dosis estén listas, ¿no? Dosis completas de las drogas que vamos a utilizar. En este caso, lo que se recomienda de primera elección es el uso de ketamina, porque es la que tiene menor repercusión hemodinámica, y la paralización o relajación muscular es también, digamos, algo esencial que no se debe dejar de hacer para evitar que el paciente tenga maniobras de Valsalva o tosa, y esto incremente la posibilidad de aerolización. El caso de atropina podría ser condicional. Como ustedes ya saben, ya usualmente no se recomienda el uso de atropina como parte de la secuencia rápida, pero uno podría valorar dependiendo de los pacientes lactantes, menores de 1 año o 6 meses especialmente, pueden tener un poco más de riesgo de hacer maniobras o respuestas vagales, ¿no? Así que lo mejor sería tenerla, y si se requiere usar, que esté a la mano. Y otras drogas, dependiendo del estado del paciente, como pueden ser inotropos, por ejemplo, volumen para optimizar la volemia o la hemodinamia del paciente, son cosas que también deben estar listas. Lo siguiente aquí en la preparación es tener una idea anticipada de cómo es la vía aérea del paciente. Si es que nosotros sospechamos que el paciente puede tener una vía aérea difícil, entonces aquí anticipar la ayuda, ¿no? Buscar un personal en el hospital, que puede ser anestesiología, o si no tengo el videolaringo, sí, ahí tengo que tratar de conseguirlo, pero eso que sea antes, porque recuerden que cuando llegue otro personal que va a ayudar, también tiene que colocarse el EPP, y eso va a tomar tiempo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para no retrasar las cosas. Y formular un plan temprano en caso de que tengamos dificultades, ¿no? Para la ventilación o la intubación. Es decir, tener un plan B, un plan C, un plan D, de qué cosas vamos a hacer. Estos son los tubos recomendados. Ustedes saben que la fórmula es la edad entre 4 más 3.5 cuando es con CAF. Y esos son, digamos, de algunos rangos de edad, qué número de tubos podríamos utilizar. A eso me referías de anticipar las dificultades, que también es parte de la preparación. El equipo que ya se ha conformado debe conversar. ¿Qué vamos a hacer en caso de que tengamos una intubación difícil o una ventilación difícil, ¿no? Entonces, aquí los planes sugeridos son, el plan B o C sería una ventilación con 2 personas, ¿no? A 2 manos, con 2 personas, con bolsa y mascarilla. Una característica del manejo de vía aérea en COVID es que no se recomienda la ventilación a presión positiva con bolsa y mascarilla, porque también tiene más riesgo de aerosoles. Sin embargo, si el paciente lo necesita, utilizando esta técnica, es algo que sí se puede hacer. Y también teniendo en cuenta que al momento de hacer la ventilación, es decir, al vaciar la bolsa autoinflable, hacerlo con la mínima presión y flujo necesarios, ¿okay? Lo necesario para que el paciente amplexe lo indispensable para lograr una oxigenación. Y esto no es posible o no funciona, el siguiente plan sería utilizar un dispositivo supraglótico. Esto de aquí, como ustedes ven, es circular. Dependiendo de la, digamos, familiaridad que tengan con los procedimientos del equipo encargado, puede preferir utilizar en primera instancia un dispositivo supraglótico como una máscara limpia, o utilizar la ventilación con bolsa y mascarilla. ¿Okay? Entonces, todo esto debe quedar claro antes de proceder. Que debe haber una buena dinámica de equipo, que la comunicación sea clara, un circuito cerrado, que alguien dé una indicación y la persona que la recibe repita la indicación.
y el circuito del ventilador mecánico debería estar preparado. La idea es que una vez que el paciente esté intubado, pase directamente al ventilador mecánico y se genere la menor exposición posible del tubo endotraqueal hacia el ambiente, ¿no? Entonces, para tener en cuenta el circuito, hay que recordar los filtros, ¿no? Una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta cuando manejemos COVID y vía aérea o ventilación son los filtros. En este caso, se recomienda el uso de filtros en ambas ramas. En esta es la rama inspiratoria y en la rama expiratoria, que básicamente es para proteger al ventilador. Y aquí tenemos la colocación, este es un filtro que además es un humidificador, ¿no? De alta eficiencia, que se coloca, en este caso ya está armado el circuito, los corrugados, con un circuito cerrado de aspiración, se conecta el filtro al capnógrafo y luego esto va a ir al tubo endotraqueal. Y esto ya está listo para el momento que ya se tenga la intubación. Muy bien, entonces, luego del circuito vamos a proceder a la preoxigenación. En este caso vamos a utilizar de preferencia un dispositivo de oxígeno, ¿no? Que puede ser una máscara de reservorio. En este caso, el flujo que requiera el paciente para tener una oxigenación adecuada. Si se puede, es recomendable cuando un paciente esté con un dispositivo de oxígeno colocarle una mascarilla quirúrgica para evitar la dispersión de las microgotas. Si el paciente ya tiene colocado una cánula nasal de alto flujo o ya está en ventilación no invasiva, se puede preoxigenar con este dispositivo, pero no se recomienda ponerle estos dispositivos para proceder a la preoxigenación, porque tienen más riesgo de aerosoles que un dispositivo simple de oxígeno. ¿Ok? Luego de que tenemos al paciente de 3 a 5 minutos con preoxigenación, procedemos con la secuencia rápida de inducción. En este caso, como ya dijimos, va a consistir de un sedante y de un relajante muscular, ¿no? El sedante recomendado es ketamina y el relajante puede ser becuronio o rocuronio. Lo que tenemos que tener en cuenta es los tiempos de acción de los medicamentos, porque si uno no espera el tiempo en el que el medicamento va a hacer efecto y manipula al paciente, el paciente puede tener una reacción, puede toser, puede hacer una valsalva y sería de mayor riesgo. Entonces, tener en cuenta que el tiempo de acción de la ketamina de inicio de acción son 30 segundos, ¿no? Que es más o menos rápido. Y el tiempo de acción del becuronio es de 2 a 3 minutos. Entonces, tener en cuenta eso porque si aplicamos el relajante muscular y no he esperado el tiempo adecuado, pues puedo tener un evento adverso. Y con el rocuronio él es de 1 a 2 minutos, es más corto, ¿no? Como ya dijimos, debemos evitar en este momento hacer la ventilación manual, pero si fuera necesario que el paciente lo requiere para su oxigenación, ya dijimos que esta es la técnica. Y tener en cuenta que usualmente nosotros hacemos la técnica de la C y la E, pero lo que está recomendado por las sociedades de anestesia es que cuando se utiliza la maniobra de 2 personas, se utilice esta maniobra que se llama BE, ¿no? B chica, BE, ¿no? Visto desde arriba, esto es en un niño, sería así, ¿no? Los pulgares paralelos y los 4 dedos de abajo levantan la mandíbula, ¿no? Traccionan la mandíbula hacia arriba y se hace el sello con los pulgares, ¿no? Entonces, de esta forma se logra un mejor sello, lo cual va a permitir una mejor oxigenación y un menor riesgo de aerosoles. Entonces, finalmente procedemos a la intubación endotraqueal. Acuérdense usar el tubo con CAF y con guía. Una vez que el paciente está intubado, inflar el CAF antes de hacer cualquier otra maniobra de ventilación. Primero es inflar el CAF, retirar la guía, luego se conecta a la ventilación y se confirma, ¿no? El mejor método para confirmar la posición del tubo endotraqueal es la capnografía. Espero que todos podamos tener esto a la mano, pero sé que no necesariamente siempre es así. Y la siguiente sería verificar que el paciente tenga una buena amplexación. La auscultación es un poco complicada porque estamos con todo el equipo de protección y no necesariamente puede ser muy confiable. Un punto extra aquí que debo mencionar es con relación al uso de las cajas de aerosoles, ¿no? Los aerosol box, que digamos que se han diseminado bastante en cuanto a su uso y prácticamente se ve en todos los lugares donde están recibiendo pacientes COVID que los están usando.
Hay un artículo en el New England publicado sobre eso, como se ve que si hay como un atrapamiento de los aerosoles, ¿no? Es lo esperable y lógico dentro de la caja, pero también han empezado a aparecer algunas observaciones de parte de algunos expertos de vía aérea, de anestesiología, en cuanto a la manipulación de los brazos, ¿no? Por los orificios, al momento de los movimientos se podría generar mayor turbulencia y eso podría haber una mayor dispersión. Es algo que se observa ahí. También si es que el paciente necesita que, digamos, hagamos otras maniobras como depresión cricoidea o por alguna situación de urgencia se requiere proceder con una aspiración de la cavidad oral, entonces va a haber un poco más de dificultades en abordar al paciente. Entonces, finalmente, probablemente esto va a quedar para manejo individualizado de cada lugar. Si es que se opta por la caja, el requisito indispensable es que tiene que haber un entrenamiento previo y va a haber practicado bastante con esta caja y ya estar familiarizado con la técnica e inclusive simular escenarios como los que he mencionado, por ejemplo, ¿no? Para saber cómo proceder si es que eso ocurriera, ¿no? Porque de lo contrario tal vez es más fácil abordar la vía aérea con mayor libertad pues que el procedimiento pueda salir más rápido. Muy bien, entonces finalmente tenemos el después. Para el después, las cosas que hay que tener en cuenta son evitar las desconexiones innecesarias del circuito. Si es necesario desconectar, siempre ya debemos estar con el EPP para la manipulación y poner en pausa el ventilador para que no envíe flujo y clampar el tubo endotraqueal. Y ahí podemos hacer la desconexión que sea necesaria. Siempre hay que tener una adherencia estricta para los pasos para retirar el equipo de protección, ¿no? Eso es algo, como les dije, probablemente el mayor riesgo es al momento de quitarse que al momento de ponerse. La higiene de manos y luego siempre sería bueno hacer un debriefing, es decir, conversar, hacer un feedback, una retroalimentación sobre cómo ha ido el procedimiento y qué cosas han ido bien y qué cosas se podrían hacer mejor. Entonces, en resumen, sobre el manejo de la vía aérea, los puntos claves serían que tenemos que planear por adelantado, estar seguros de que tenemos el EPP completo, disponible y que lo sabemos utilizar. Inclusive se recomienda que haya la persona que está fuera del cuarto vigile que se estén llevando a cabo todos los pasos adecuados de colocación del EPP y luego el retiro, ¿no? Asignar los roles, utilizar un ambiente de presión negativa si estuviera disponible. Esto probablemente no está muy disponible en la mayoría de los centros. Tener una comunicación clara, ¿no? Y para el procedimiento de intubación en sí, ya dijimos, ¿no? Que las drogas preparadas, los materiales listos, la preoxigenación, tener un plan en caso de que se requiera proceder con una ventilación manual o el uso de un dispositivo supraglótico. Si es ventilación manual, la mínima ventilación necesaria, intubar y confirmar, conectar el ventilador y luego proceder a limpiar de acuerdo a los protocolos que ya hay en cada centro y retirarse el EPP. Muy bien, entonces ahora pasemos a hablar un poco sobre el soporte respiratorio. En cuanto al soporte respiratorio, quisiera mencionar que tenemos todavía varias limitaciones para el manejo de los niños con enfermedad severa. Esto es principalmente porque la forma severa en niños, como hemos visto, es de baja frecuencia y por lo tanto todavía no podemos acumular información abundante o suficiente como para establecer patrones de evolución del cuadro clínico, de enfermedad, de mecánica ventilatoria, que sean específicas para niños, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se está haciendo? Se está extrapolando de lo que se observa en adultos, ¿no? De la fisiopatología y el manejo que se está haciendo en adultos. Y como ya sabemos por muchas enfermedades, esto no siempre resulta del todo conveniente. Pero mientras no tengamos, digamos, mejor información, probablemente es los datos que vamos a venir utilizando, pero siempre haciendo un análisis minucioso, digamos, muy concienzudo de si lo que está recomendado para adultos realmente sirve para mi paciente, ¿no? Y al final nosotros debemos
ver cómo se presenta nuestro paciente e individualizar el tratamiento para él. Tenemos luego que el conocimiento sobre esta enfermedad es dinámica y inclusive en adultos están apareciendo nuevos enfoques en cuanto al abordaje de la hipoxemia, por ejemplo, y en cuanto digamos, el compromiso multiorgánico que tiene este virus, ¿no? Que inicialmente se enfocó como un síndrome de distrés respiratorio severo, pero se ha visto y se viene acumulando evidencia de que es un virus que da un compromiso multisistémico. Según reportes iniciales, los niños menores de 1 año y con comorbilidades parecen estar en más riesgo de enfermedad severa, por lo menos es eso de información que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí solo quisiera comentarles un poco de cómo son los posibles mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad severa en adultos para más o menos tratar de entender el abordaje que se hace en cuanto al soporte respiratorio. El principal compromiso que va a dar el virus inicialmente a nivel respiratorio y se va a manifestar con hipoxemia. La hipoxemia inicialmente se pensaba que era básicamente un síndrome de distrés respiratorio agudo, no era un ARDS, era un ARDS y se maneja como un ARDS, pero rápidamente se vio con la experiencia de Italia que empezaban a reportar que lo llamativo y muy atípico de este cuadro para que sea ARDS era la complacencia que solía estar bastante conservada, ¿no? Entonces eran pulmones suaves, fáciles de ventilar, pero con una hipoxemia importante. Entonces, ya se han venido buscando diversas explicaciones para esto, y esta es un planteamiento que hace un grupo de médicos de Europa que son de Italia y del Reino Unido, en el cual plantean que la hipoxemia en esta enfermedad puede tener 3 mecanismos. Eh, una alteración inicial que consiste en una disregulación de la perfusión pulmonar, en la cual hay una baja elastancia, es decir, la complacencia está alta, conservada, que hay un bajo cociente de ventilación y perfusión, ¿ok? Usualmente en este caso, lo que puede alterarse es el compromiso de la perfusión pulmonar por diversos mecanismos. Como ustedes saben, el virus entra a las células a través del receptor del ECA, ¿no? Entonces, al estimular el receptor del ECA, este puede tener varios efectos a nivel de vasoconstricción y de mecanismos proinflamatorios. Pareciera que hay una vasoconstricción importante y esto limita el flujo pulmonar y esto hace que haya una alteración ventilación-perfusión y una hipoxemia con un parénquima pulmonar relativamente conservado, ¿no? Justamente porque los espacios alveolares no están del todo ocupados, la posibilidad de reclutamiento del parénquima pulmonar es bajo. Y hay una limitada respuesta al PEP, justamente por lo mismo, que más bien cuando se usa el PEP, se ve que podría ser contraproducente porque genera una sobredistensión. Y esto da un mayor compromiso de la perfusión por la sobredistensión alveolar, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en esta etapa de la enfermedad y de sus siglas en inglés, que es, ¿no? The low elastance, todo es low, ¿no? Low y limited, ¿no? Entonces, ellos optaron por ponerle el fenotipo L. También puede estar asociada a este fenotipo la presencia de una microtrombosis pulmonar. Posiblemente, si han estado leyendo un poco sobre eso, ven que cada vez aparece más información sobre el estado protrombótico que genera este virus, ¿no? Y de hecho, un marcador importante de enfermedad severa es el dímero D, que suele estar bastante elevado. Entonces, al parecer hay un estado protrombótico que hace que se generen microtrombos a nivel pulmonar y eso empeora la perfusión pulmonar, generando un espacio muerto, ¿no? Porque no hay perfusión en determinadas áreas, sobre todo a nivel periférico, ¿no? Que suele coincidir con las alteraciones iniciales que se ven. Entonces, en esta etapa de la enfermedad, que se conoce como fenotipo L, el paciente está desaturado, pero su pulmón es complaciente. Aquí, ¿qué cosa suele funcionar? El FiO2. Podría funcionar la posición en prono en alguno de los casos porque digamos, al paciente colocarse en prono, se
redistribuye el flujo pulmonar a otras áreas que están poco perfundidas, entonces eso puede mejorar. Inclusive han empezado a reportarse manejo en adultos de prono con pacientes despiertos, ¿no? Y claramente se ve que un paciente que está con desaturación se pone en posición prono y su saturación empieza a subir en un paciente despierto, ¿no? Y una opción acá de considerar podría ser el óxido nítrico como vasodilatador, que podría tener una respuesta también aparentemente favorable en muchos de ellos. Sin embargo, hay una limitación de la disponibilidad del equipo y del insumo para hacer un manejo más generalizado. Por otro lado, el paciente se puede presentar con sí un patrón de edema pulmonar, ¿no? Que en este caso se le pone ARDS-like, que sí se parece a un ARDS, en el cual la complacencia está disminuida o la estancia está alta. El paciente tiene una mayor posibilidad de reclutamiento porque como hay espacios alveolares ya ocupados, al utilizar la presión expiratoria se pueden reclutar estas unidades alveolares. Hay un alto sham de derecha a izquierda, porque justamente, ¿no? Si están los alveolos llenos, el flujo sanguíneo pasa sin oxigenarse y se produce un sham, y hay mayor respuesta al PP en este caso. En este caso, la ventilación mecánica suele aplicar las estrategias que se utilizan en el ARDS. Aparentemente hay una, digamos, un orden cronológico que los pacientes pueden empezar con el fenotipo L y luego pueden migrar al fenotipo H, ¿no? Usualmente que son pacientes que alrededor del 8º al 10º día empiezan a deteriorarse más. Sin embargo, otro grupo puede mejorar y hay otro grupo que se presenta muy mal desde el inicio y con un pulmón severamente comprometido, ¿no? Eso es la presentación hiperaguda que le llaman ellos, ¿no? Entonces, esto de acá es muy interesante como para ver la parte fisiopatológica, pero lamentablemente no podemos decir nosotros cómo esto realmente se va a dar en los niños, porque como ya hemos dicho, no está muy descrita la enfermedad severa en los niños. Entonces, y los niños tienen, digamos, varios factores que pueden alterar o o añadirse a esto, ¿no? Y una de las cuales puede ser las sobreinfecciones, ¿no? Dependiendo de los reportes, pueden haber sobreinfecciones hasta en el 40% de los pacientes niños con COVID, entre virus y bacterias, incluyendo gérmenes atípicos. Entonces, pues ahí sería difícil de determinar quién es el germen que está generando mayor patología, o COVID o el germen que está coinfectando, ¿no? Entonces, por eso el comportamiento en niños todavía es seguramente algo que vamos a seguir observando y tratando de deducir cómo se va a comportar. Entonces, teniendo en cuenta esto, quienes han tenido más experiencia hasta ahora, que son, digamos, la comunidad europea y ahora recientemente también en Norteamérica, y aparte de China, ¿no? También, han emitido algunas recomendaciones específicas para el soporte respiratorio en niños, ¿no? Una de las más completas es esta de acá, que es de la ESNI, que es la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, que da recomendaciones bastante pragmáticas. Tenemos una revisión narrativa que se ha publicado en el Pediatric Critical Care Medicine. En este caso es un grupo de médicos de diversos continentes. Y también, ¿por qué no? Este es un artículo muy interesante que menciona sobre el soporte respiratorio en cuidados intensivos en áreas de bajos recursos, ¿no? Que podría ser algo que también nos puede interesar a nosotros. Esto es de la Academia Pediátrica de India. Entonces yo aquí resalté un párrafo textual de este artículo publicado en el Pediatric Critical Care, y dice, ¿no? Algunas instituciones sugerirán evitar la ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo en salas abiertas, ¿no? Ya sabemos por el riesgo de los aerosoles, conllevando a los pacientes hacia una intubación temprana. Sin embargo, existe preocupación acerca de balancear la potencial morbilidad de la intubación para el paciente pediátrico con distrés respiratorio leve con el riesgo del incremento de aerosolización. Entonces,
es ahí donde nosotros debemos buscar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo hacer para, sí, estar al tanto de esta enfermedad, manejar como se debería manejar, pero al mismo tiempo tratar de disminuir en la medida de lo posible, incrementar un riesgo para nuestros pacientes, que la mayoría de ellos van a seguir teniendo sus gérmenes frecuentes, ¿no? Su bronquiolitis por BCR, su neumonía por influenza. Finalmente, ellos dicen simplemente que prácticas individuales e institucionales pueden ser consideradas para el uso de BNI y cánula de alto flujo en pacientes pediátricos apropiados. Seleccionar a los pacientes y no descartar del todo estas herramientas terapéuticas que en los últimos años, sobre todo con el uso de BNI, ha cambiado mucho el manejo de los pacientes de la población pediátrica y se ve claramente, la data está publicada de cómo ha venido disminuyendo la tasa de intubación y de ventilación mecánica invasiva con el uso de BNI en niños. Solo recordarles los procedimientos que pueden generar aerosoles, y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta para digamos, el manejo respiratorio de los pacientes, ¿no? Que haya un adecuado sello en la ventilación no invasiva, la cánula de alto flujo, las nebulizaciones que deberían ser evitadas. Yo creo que ahora, en esta época de pandemia, deberíamos ya dejar de pensar en nebulizar a los pacientes y solamente utilizar los MDI cuando sean requeridos, ¿no? Para el manejo de broncoespasmo, de asma, porque no sabemos qué paciente puede terminar teniendo el coronavirus y puede generar una exposición, ¿no? Y bueno, esos son algunos ejemplos más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que nuestro EPP siempre sea el adecuado para procedimientos de generación de aerosoles, ¿no? Acuérdense, eso incluye máscara N95, protección ocular, mandil de manga larga, guantes, etc. Que si hay idealmente presión negativa, si no puedo aislar a los pacientes, que tengan al menos una distancia de 2 metros, idealmente, eh, y que en la medida de lo posible los pacientes utilicen una mascarilla quirúrgica, y también hay una opción que se plantea de utilizar un casco cefálico en lactantes. Manejo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la severidad, ver cuál es la clínica del paciente, cuál es su saturación, y determinar el cociente de SAFI, que lo estamos utilizando últimamente bastante, y los gases arteriales vendrían condicionales, no son imprescindibles, porque lo podemos manejar con SAFI, ¿no? Entonces, esto es lo que se publicó sobre SAFI, que básicamente correlaciona la saturación sobre el FiO2, y tiene una correlación con el PAFI, con el PaFiO2, ¿no? Estos son los números más o menos que correlacionan con el fin de que no tengo que ya hacer una punción arterial para obtener la misma información. En el documento que se hizo de consenso en la sociedad, lo que se propuso fue de que los niños con caso moderado, es decir, disnea o que tienen una hipoxemia que responde a oxígeno, pasan a áreas de hospitalización en cohortes, ¿no? De acuerdo a su sospecha. Y los niños con casos severos, también ellos deberían pasar a la unidad de atención crítica o de cuidados intermedios, ¿no? Y en ellos se va a utilizar, como también en este caso, el equipo de protección completo, y valorar las medidas de soporte oxigenatorio y ventilatorio de acuerdo a la necesidad. Entonces, ¿cuáles son? Lo primero que debo definir en un niño es si es que lo debo intubar o no. Entonces, las indicaciones de intubación en general no difieren de cuando yo abordo una insuficiencia respiratoria. Lo que se recomienda en este caso es un PAFI menor de 200 o un SAFI menor de 220. Aquí sí es un poco ser más precoz, porque normalmente podemos tolerar hasta un PAFI de 150 para dar chance de BNI en niños, ¿no? Como hay estudios sobre eso. Sin embargo, en este caso es no ser tan tolerante, ¿no? Con SAFI menor de 220 ya el paciente debería considerarse para intubar. Que la insuficiencia sea severa o que haya una ausencia de mejoría o deterioro en estas modalidades. Estas son las diversas sociedades y sus recomendaciones en cuanto al uso de cánula de alto flujo, de ventilación no invasiva y de ventilación. Como ustedes ven, no están proscritas, no están contraindicadas del todo. Lo que dice acá es sí con precauciones, claro, con precauciones de EPP adecuado, la distancia adecuada de los pacientes, ponerles mascarillas, etcétera, se pueden utilizar y no perder estas opciones, ¿no? Entonces, en cuanto al CPAP, es la terapia de primera línea en lugar de la cánula nasal de alto flujo. ¿Esto por qué? Porque ya hay estudios que han demostrado que el CPAP suele tener menos posibilidad de fracaso que la cánula nasal de alto flujo. Esto sobre todo extrapolado de bronquiolitis, ¿no? Como se puede ver acá,
la posibilidad de fracaso es mayor con la cánula de alto flujo. Entonces, por esa razón, el CPAP es la terapia de primera línea, sobre todo si el paciente tiene un SAFI entre 220 y 264 que correlaciona con un PAFI de menor de 300. Nuestros objetivos son estos y se debe reevaluar en 60 a 90 minutos. Y si no he logrado una respuesta en este tiempo, tengo que escalar a la intubación o a la ventilación invasiva. Y en cualquier momento, si mi SAFI cae por debajo de, aquí es menor, perdón, debajo de 220. En cuanto a la cánula de alto flujo, si es que no se dispone de CPAP o BNI, considerar en niños que tienen un SAFI mayor de 264, porque si tiene menos, tiene alta chance de fracasar. ¿Okay? Entonces, en este caso, la reevaluación debe ser más precoz, voy a tolerar un FIO menor también, y entre 30 a 60 minutos ya debo decidir si escalo o no escalo. ¿Okay? Para CPAP, lo que se recomienda son las máscaras que tengan una facial total, o que sean buconasales. Este es un CPAP artesanal, por ejemplo, en el cual se ha puesto un filtro, una válvula de PP, y acá se obtiene el flujo, y este filtro hace que se evite la contaminación. O inclusive se puede utilizar una máscara de ventilación, ¿no? de ventilación, de una mascarilla de ventilación, y se coloca, esto es una sugerencia del doctor Martí Pons de España, que envió esta imagen. Muy bien, entonces, si he pasado por esos pasos, lo que me quedaría sería la ventilación mecánica. En esto tengo que ver si el paciente tiene criterios de PARTS. Un paciente con PARTS no debería quedar mucho tiempo en ventilación no invasiva, porque especialmente si el PAFI o el SAFI está cerca de 220, es un paciente con mayor probabilidad de fracasar, ¿no? Los parámetros iniciales que yo voy a considerar, sobre todo si el paciente tiene características, ¿no? Radiológicas y clínicas de cumplir los criterios de un PART, voy a utilizar las estrategias recomendadas por PALIC, ¿no? Y del consenso PALIC del 2015, que son volúmenes protectores de 5 a 8 por kilo, inclusive menores si es que la enfermedad es severa y la complacencia es muy baja. Limitar el driving pressure a menor de 15 centímetros de agua. Esto es la presión plató menos la PP, o en la modalidad de presión es muy aproximado a la presión control, o el PIN menos el PP. El PP debe estar alrededor de 10, y esto lo voy a titular según complacencia y oxigenación. Tener en cuenta que la experiencia de adultos, si es que el niño tiene algún grado de parecido con un fenotipo L, debo usar lo mínimo necesario. No le tengo que poner 10 como una receta de cocina, sino lo que el paciente necesite para mantener una oxigenación. Inclusive esos pacientes podrían tener volúmenes tidales normales de 8 a 10 con presiones menores de 15, y eso no estar mal. Si el paciente, al contrario, es un paciente con baja complacencia, en ese caso sí tengo que utilizar las estrategias de ART, que son de ventilación protectora, ¿no? Limitando mi presión plató a menor de 28 a 32. Iniciar con un FIO de 100 y descender a menor de 60, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Mis objetivos son hipoxemia, digamos, de saturación 92 a 97, si es severo, hipoxemia permisiva, un FIO2 menor de 60 y una hipercapnia permisiva con un pH de mayor de 7.2. Las estrategias para la hipoxemia son titular el PP, pero hay que observar muy bien la respuesta, ¿no? Seguir las recomendaciones de PALIC. Para moderado severo se puede usar de 10 a 15. Sedación profunda y considerar paralización por 48 horas. Eso minimiza la sincronía y disminuye el riesgo de injuria autoinducida por el paciente. Considerar la pronación si el PAFI está menor de 150, que sea una duración mínima de 12 a 18 horas. Lo bueno de los niños es que toleran muy bien la posición prona, inclusive más de 24 horas. Así que si el paciente no tiene problemas, no hay riesgo de úlceras, de depresión, etc., se puede seguir mientras le siga causando beneficio. Maniobra de reclutamiento, sobre esto no hay evidencia definitiva para recomendar a favor o en contra. Es posible que uno lo considere si es que está agotando las otras posibilidades y si es que el paciente tiene algún grado de respuesta a maniobras de reclutamiento, ¿no? Esto es el resumen. Esta iconografía está disponible en la página del ESNI, que es básicamente las cosas que hemos dicho de un manejo escalonado, de tener en cuenta el SAFI. Si es el SAFI entre 220 y 264, voy a darle CPAP.
Si no tengo CPAP, puedo darle la cánula de alto flujo siempre y cuando mi SAFI sea mayor de 264. Si no, tengo que seguir escalando. Si el SAFI es menor de 220, sí debería proceder con la intubación endotraqueal con las estrategias que hemos mencionado, ¿no? Luego sigo escalando, ya esto también lo hemos mencionado, y puedo considerar el uso de óxido nítrico, considerar la ventilación de alta frecuencia. Ya en este terreno estamos hablando de zonas donde hay poca evidencia, y considerar el soporte extracorpóreo si es que estuviera disponible, ¿no? Quisiera terminar solo mostrándoles esta es una encuesta que se ha hecho en todos estos lugares donde ven, donde se les pregunta, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que sigas usando la ventilación no invasiva a los pediatras intensivistas? Y miren la respuesta. ¿Qué posibilidades hay que la ventilación no invasiva sea tu primer modo ventilatorio? La mayoría sigue considerándolo. ¿Y qué posibilidades hay de que tú intubes más precoz? Aquí sí hay un cambio importante, ¿no? Es más precoz, es un poco más del 50% que va a intubar más precoz, lo cual viene acorde con la situación en la que estamos al momento, pero sin dejar de considerar que podemos seguir dando chance a los niños, ¿no? De utilizar estos modos no invasivos con el fin de no necesariamente aumentar una morbilidad que podría ser no tan necesaria, ¿no? Con todos los cuidados siempre que hemos recomendado, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias, creo que se dio un poco de la hora, pero no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias.